Juan de la Cruz, vicerrector docente UAS 2018-2022. Un humanista a la vicerrectoría docente. Señores, gracias por continuar con Matinal. Aquí estamos Ana Mercio Tañez, Geraldino González y Ulises Jiménez compartiendo con ustedes. Damos la bienvenida en este momento a Celia, que nos trae algo del negrito por ahí. Café Santo Domingo para alegrar el día y empezar con buen tino. Celia, buen día. ¿Te gusta el piropo? Sí. Gracias, Celia. Gracias, Este es el Celia. profesor Juan de la Cruz. Vaya entonando. Ahí yo no traje unos albaricoques que tenía, unos cranberries, porque gracias Celia por Feliz este día. detalle, porque usted sabe, Ana Mercia, el problema de los cranberries. No. El cranberry es un jugo antioxidante, Es muy bueno. pero además es muy bueno para tomar con alcohol. Pero bueno, para los que tomamos alcohol, porque los abstemios no... No, Señores, pero ya no vienen de eso. Sí, los hay. Miren, señores, tenemos la presencia también aquí en nuestros estudios de un gran amigo, de un gran maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que está aspirando, pero vamos a hablar de él primero, de algo que en el día de hoy se hace realidad, se materializa, y es el momento en que espera cualquier escritor en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de Juan de la Cruz, el maestro Juan de la Cruz. Él ha sido pues galardonado con el Premio Anual de la Historia 2017, José Gabriel García, un premio que entrega la Academia Dominicana de la Historia, ¿no? El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura. Así Bueno, es. profesor, cuéntenos de este premio que en el día de hoy va a recibir. Sí, es. Buenos días. Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los amigos televidentes. Agradezco, ¿verdad?, el que nos hayan invitado a este set tan importante de Matinal. Decirle que este premio es la primera versión de la separación que hace el Ministerio de Cultura de los premios, o sea, estaba incluido en los premios anuales de literatura y decidieron separar el de historia de los demás premios de literatura, por entender que tiene unas características particulares que no se puede, o sea, entender como literatura en el sentido nato de la palabra, sino que tiene una serie de pautas y de elementos ya distintivos. En este sentido, para nosotros es muy grato ser los primeros en ganar este premio. O sea, este es la primera versión. La primera versión. Y a diferencia de antes, donde se entregaban libros ya editados de autores conocidos y demás, ahora pueden participar autores conocidos, pero de forma bajo seudónimo e inédito. Es decir, para no influenciar, como se decía y se planteaba que las personas más conocidas, con libros ya que incluso habían sido hasta muy vendidos y demás, influían en lo que era el ánimo del jurado. En este caso, es la primera versión ya inédito, bajo seudónimo y con toda una serie de características. Incluso en este premio participaron varios intelectuales muy conocidos, y uno de ellos fue Carlos Esteban Deive, que se le dio un premio complementario, como se le podría llamar, por una obra muy importante que también él presentó, llamada La Revolución Toussaint Louverture, la Revolución Negra de 1791 y Santo Domingo. O sea, ganó como, nada más hay un solo premio, pero el jurado tiene la posibilidad de dar lo que ellos llaman un premio ex aequo, que es un premio complementario por la calidad de otra obra que exista. En este caso, a la nuestra se le dio el Premio Anual de Historia, y a la de Carlos Esteban Deive, que es un investigador de larga data, de una producción de más de 30 volúmenes al día de hoy, se le otorgó ese premio complementario por la importancia de la obra que él presentó también. Esta fue la obra, esta que tenemos acá, que ganó. Por favor, vamos a ver si podemos hacer un close-up. Esta es la obra que fue galardonada por el profesor Juan de la Cruz, bajo el seudónimo de Arístides Duarte. Sí. Y pues
es Guerra de la Restauración, triunfo del pueblo dominicano en armas. ¿Por qué escogiste este tema? Porque este hecho ha sido poco dimensionado en el sentido de la participación activa, entusiasta y masiva del pueblo dominicano. Es decir, distintos autores han abordado el tema de la restauración, pero no le han dado la importancia y el protagonismo que tuvo el pueblo dominicano en todo el territorio nacional, hasta el punto de que fue el pueblo dominicano que le dio la sustentación en términos logística a los restauradores, fue el pueblo dominicano que hizo posible que a un ejército tan poderoso como el español, que tenía todavía 2 colonias, España, en el Caribe, como eran en este caso Cuba y Puerto Rico, pudiésemos nosotros vencer a este ejército que incluso había ganado guerras en África, en Filipinas y en otros lugares del mundo, y nosotros, o sea, el pueblo dominicano, sin ninguna experiencia militar, con poca, vamos a decir, bagaje militar y con pocas armas, pudo enfrentarse al machete, pudo enfrentarse con piedra, como lo describe el propio Gregorio Luperón, pudo enfrentarse cuerpo a cuerpo con este ejército y derrotarlo, sobre todo a partir de lo que fue la táctica de guerra de guerrillas implementada por los restauradores, diseñada por el patriota Matías Ramón Mella o Ramón Matías Mella, que es lo correcto, aunque muchos dicen Matías Ramón Mella, lo correcto es Ramón Matías Mella, porque su acta de nacimiento dice Ramón Mella Castillo. O sea, no, el Matías era que lo firmaba, parece ser que era un seudónimo, y entonces él, muchos de los documentos lo firmaba. Válida la aclaración, porque cuando estamos en la celebración o manera de recordar, es una corrección que siempre se ha hecho. De Matías Ramón. De Matías Ramón. Es un error, porque el acta de nacimiento que nosotros hemos visto dice Ramón y su padre apellido Mella y su madre apellido Castillo. Entonces, o sea, que el Matías ni siquiera figura. No, eso era que él lo firmaba como un seudónimo, algo que un sobrenombre que le ponen a la gente, y él lo ponía antes. Que era típico antes de usar el sobrenombre, el apodo. Y no, yo no sé, pero cuando uno lee, por ejemplo, a Juan Bosch, a Pedro Aznavour, uno se da cuenta que dentro de la guerra de la restauración fue la guerra en República Dominicana donde salen a relucir la mayor cantidad de hombres puros del campo, netos del campo, como líderes, como el caso de Gaspar Polanco, todo ese tipo de personas que de simple gente del campo se convirtieron en líderes militares. ¿Es así? Así es. Justo una de las cosas que destacamos en esta obra, que más del 80% de los participantes en este proceso eran campesinos. Exacto. Que incluso el propio ministro de guerra, uno de los ministros de guerra, Pedro Francisco Bonó, describe cuando fue al cantón de Bermejo, acá en Monteplata, que prácticamente iban semidesnudos la mayor parte de los restauradores, porque no tenían ni siquiera ropa bien presentada ni nada por el estilo, sino campesinos que habían salido de sus parcelas o de sus conucos y habían agarrado el machete y se habían integrado al ejército restaurador. Por eso, justo esto es lo que nosotros queremos destacar en esta obra, el papel determinante de ese pueblo dominicano, campesino mayoritariamente, y en un papel también importante, pero secundario, podríamos decir, de intelectuales importantes, que el mismo Bonó, el propio Bonó, Ulises Francisco Espaillat, y muchos otros que habían venido de una guerra anterior, que fue la guerra de 1857, que habían desarrollado los santiagueros contra la estafa que había llevado a cabo Buenaventura Báez contra los productores de tabaco del Cibao. Entonces era como una continuidad de esa revolución de 1857 que parió una de las constituciones más democráticas, la Constitución de Moca de 1858. Profesor, usted habla de algo muy importante en la condición de estas personas, de restauradores. Es el origen de donde viene, pero también hay algo, sin preparación militar, sin haber, o sea, con técnicas rudimentarias. Porque muy rudimentarias. Se habla del machete, se habla incluso del palo, se habla de la piedra incluso. Así es. O sea,
es que muchas veces el triunfo no lo indica, no lo determina las armas con que se enfrentan. Solamente. Solamente, sino cómo se enfrentan y con la gallardía y el ímpetu que se haga. En este caso, ese método de guerra de guerrilla fue clave, de no exponer a los combatientes de forma frontal con el enemigo, sino de hacer grupos de 15 a 20 personas para que hostigara día y noche al enemigo. O sea, esa era la idea básica de una táctica de hostigar día y noche, no dejar dormir al enemigo, incluso las aguas, por ejemplo, por donde sabían que ellos iban a beber y a tomar, envenenarla de alguna manera para que también, ¿verdad?, tuviesen resultados negativos en cuanto al avituallamiento de agua y de alimentos. Incluso los convoyes que le llevaban comida y demás, de alguna manera atacarlo, secuestrarlo, para que no pudiesen tener, vamos a decir, los elementos de alimentación y demás, que sin eso ellos no podían sobrevivir. Lo secuestraban y lo usaban entonces para ellos y para la población que estaba en torno a suyo. Pero esto implicaba también aniquilarlos. Sí, evidentemente, las personas que iban con estos convoyes. En definitiva, fue una táctica muy bien definida por los restauradores que en un decreto que firmó, como le decía, Ramón Matías Mella en 1863, octubre de 1863, prácticamente define con claridad cómo tenía que comportarse el restaurador en medio de una batalla. Incluso hubo en algunos momentos algunos errores cometidos por algunos de los líderes militares y fueron llamados a capítulo aquellos que se atrevieron a hacer luchas frontales con el enemigo, que evidentemente eran más preparados, con una mayor preparación militar y todo esto, y los resultados fueron desastrosos en esos casos. Una pregunta. Ramón Matías Mella participa en la Guerra de la Independencia y en la Guerra de la Restauración. Así es. Francisco del Rosario Sánchez lo fusilaron antes de. Fue como el que abrió esa trucha. O sea, no tuvo oportunidad de estar en esa época. Y Juan Pablo Duarte pues regresó de Venezuela en esa época para incorporarse al proceso de restauración. Pero ya las divisiones políticas y la hegemonía política que había en el país, lo que lo delegaron fue como a un plano muy secundario. Un plano muy secundario ya durante la la Guerra de la Restauración. Así es. Sin embargo, Mella, que evidentemente era un estratega militar, que tuvo una vida muy activa en lo que fue los cortes de madera en Puerto Plata, San Cristóbal, que fue una persona dinámica. ¿Usted cree que la discusión aquella que se mantuvo por definir quién era el padre de la patria, en cierta medida no estuvo valorizada por eso, por esa destacada actuación de Mella en ambos acontecimientos de manera principal, tanto en la independencia como en la restauración, y que al final, paradoja de la historia, quien tuvo que definir que fuera entre el padre y el padre fue un dictador? Así es. Sí, sin lugar a duda que la presencia de Mella en ambos acontecimientos, su rol destacado en el plano militar, le hace acreedor de esa distinción, ¿verdad?, de que el pueblo dominicano le profesa, de ser una de las figuras clave y uno de los padres de la patria que más valora, vamos a decir, el pueblo dominicano. Y lo demuestra el hecho de que fue el que diseñó la táctica de guerra de guerrilla en sus detalles. Sí. Sabemos que ya Enriquillo lo había puesto en práctica por primera vez acá, pero él lo que hizo fue sistematizar en ese escrito, que fue un decreto, una circular del gobierno de la Restauración. Después la guerra de guerrilla se aplicó Máximo Gómez. En Cuba. Máximo Gómez, que había estado del lado de los españoles y que había sido derrotado por los restauradores aquí. Sí. Entonces, cuando se va a Cuba y ve, y justamente lo destacamos todo eso en el texto,
cómo influyó ese método de guerra de guerrilla y cómo lo llevó Máximo Gómez y otros generales. Que hay un libro que se llama El Napoleón de las guerrillas. Exacto, de Juan Bosch, donde destaca justamente la aplicación de esta táctica en lo que ellos llamaron los mambises, que en el caso nuestro se refiere ya específicamente a los restauradores, cómo los restauradores llevaron a cabo esta táctica de una manera tan clara, de manera que estoy totalmente de acuerdo en el rol importantísimo que jugó Mella en este proceso, hasta el punto de que cayó en cama después de una enfermedad, después de haber tomado agua contaminada, tratando de controlar a un general descarriado en la zona de San Juan de la Maguana llamado Pedro Florentino, que no había forma de controlarlo porque acabó con la población de San Juan del Sur. O sea, en nombre de la revolución, que más que hizo bien de le todo, estaba haciendo daño. le estaba haciendo daño. Entonces, Mella fue a tratar de controlarlo, pero no le fue posible. Es ahí entonces donde mandan después de nuevo al general Gregorio Luperón, que por fin logró, con toda la táctica y la estrategia que tenía Luperón, logró de alguna manera desactivar a este hombre y poner en el carril correcto a las tropas revolucionarias en toda esa zona del sur. Mire, profesor, el caso de la historia es que a usted lo envuelve y el tiempo se nos va y no quiero que se queden temas puntuales, muy importantes por su presencia acá. Ulises, quizá brevemente apuntar que como parte de todo este proceso de la entrega que se va a hacer hoy en la Biblioteca Nacional, Sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, hay también una serie de actividades como parte complementaria a lo que es el premio. Por ejemplo, el miércoles 21 está pautado por un acuerdo del Ministerio de Cultura y la UAS, una conferencia titulada en San Francisco de Macorís, participación de San Francisco de Macorís en la independencia y la guerra de la restauración. Esa conferencia es el miércoles 21 a las 10 de la mañana en la UAS de San Francisco de Macorís. Bueno, pero lo interesante ahora es también su aspiración. Sí. Y la otra actividad es el viernes. No se puede dejar. La otra actividad es el viernes 23 en Santiago de los Caballeros, en la UAS Santiago de los Caballeros, donde se llama esta conferencia la batalla del 30 de marzo a la guerra de la restauración, que Santiago fue el punto determinante para el triunfo de la restauración. Aunque yo me sé parte de sus aspiraciones, estamos ya más cerca y usted va como vicerrector docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Independiente, candidato independiente. Justamente le decía que por eso me sé parte de la historia, porque va independiente. Sin embargo, he sentido que últimamente los ánimos en las aspiraciones a la rectoría de la UAS están bien encendidos. No importa quién gane, ¿usted cree que usted se alza con esa candidatura a vicerrector? Mira, el nivel, digamos, de apoyo cada vez mayor que hemos estado teniendo es indiscutible. Por ejemplo, con motivo de esta premiación, más de 20 profesores, por motu propio, han esbozado a través de lo que es las redes sociales, han esbozado prácticamente un apoyo a lo que es nuestra candidatura. O sea, recientemente, como motivo de este premio, a través de las redes sociales, a través de lo que son los WhatsApp, donde se manejan los profesores, más de 20 o 25 profesores han manifestado el apoyo a nosotros por lo que es la calidad con que hemos llevado nuestras propuestas sin dañar a ninguno de los compañeros, sino exaltando lo que es la UAS que necesitamos. Una UAS donde integre a todos los docentes, donde integre a todos los estudiantes, donde integre a los servidores universitarios, en pos de una UAS de calidad, en pos de una nueva UAS. O sea, que vale resaltar que usted ha estado en la vicerrectoría docente y ahora asume el nuevo reto de ir por la candidatura a vicerrector. O sea, hemos estado vinculados a procesos de acreditación y certificación dentro de la UAS. Hemos hecho levantamiento, o sea, de toda la universidad. Conocemos la universidad en sus detalles, en los centros regionales, en los recintos regionales y en la sede. O sea, la conocemos, como se dice, como la palma de nuestra mano y sabemos de dónde cojea y qué le permite caminar a pesar de esas debilidades. Entonces, justo por ello, nosotros tenemos la mejor de las propuestas, una propuesta de modernización de la UAS. La UAS no puede seguir
con lo que es el método únicamente presencial. Tiene que incluir la parte semipresencial y virtual. Pero El día de hoy, el momento actual demanda una UAS conectada al mundo, no solamente internamente en el país, sino conectada al mundo, para que este mundo sepa de una buena vez y para todas que la UAS es no solo la institución más vieja del continente americano, sino que sea también una de mayor calidad en el continente americano. La de avanzada. Vamos a desearle buena suerte entonces en estas elecciones y felicitarlo por este premio. Gracias, gracias. Que le vaya muy bien. Yo quisiera, antes de que el profesor se nos vaya, y es un tema que está latente, sabemos que tenemos que irnos a la pausa. 30 segundos, profesor. Sí. Situación de la migración en la República Dominicana, usted maneja muy bien. Sí, cómo no. Y darle 2 personajes para su próxima obra, o sugerirle, mejor dicho. Estudiar bien a Gregorio Luperón y a Ulises Xerox. Perfecto. Es una propuesta que Sí. que le lanzo públicamente. Rápidamente, profesor, situación migratoria histórica, la parte histórica que usted bien maneja. Justamente en nuestra cuenta de Facebook varias personas nos sugirieron, como hablamos de que veníamos para acá, hablar sobre el tema haitiano. Miren, esta campaña es que han desatado algunos sectores tradicionales de la República Dominicana, no le conviene ni al país ni a Haití. Esta campaña de denuedo, de denostación, de que hechos aislados lo quieren poner como el elemento principal y para que ambos pueblos entren en una contradicción y en una revuelta, en un matarse uno con el otro, no le conviene ni a la República Dominicana ni a Haití. A la República Dominicana no le conviene por lo que significa esto internamente y por lo que significa también externamente, pues con los organismos internacionales, ¿verdad?, que de alguna u otra forma están esperando cualquier error que cometamos los dominicanos o su gobierno para atacarnos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, son 2 pueblos hermanos que tienen que entender que no podemos vivir el uno sin el otro o que no vamos a desaparecer ninguno de los dos. Y lo que tenemos que hacer es convivir mutuamente, tratar de exigirle al gobierno que ponga las reglas claras, de que aplique la ley de migración. Eso es lo que tenemos que exigirle, que la aplique con respeto a los derechos humanos, o sea, sin sobrepasamiento, con un respeto estricto de los derechos humanos, informando al gobierno haitiano de aquellas personas que no están legal y que deben ser deportadas, si así se entiende, pero sin maltrato de ningún tipo, con un estricto apego a la institucionalidad. Yo creo que si hacemos eso, y los dominicanos en este caso entendemos que de igual manera, como tenemos muchos haitianos acá, tenemos alrededor de 2 millones de dominicanos esparcidos en todo el mundo. No vamos a querer que nos maltraten a un dominicano allá en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lugar del mundo. Entonces, asimismo, no podemos nosotros dejarnos llevar por la pasión que están insuflando sectores neonacionalistas o falso nacionalistas, como el propio Peña Gómez en algún momento habló de nacionalista de hojalata o de cartón, le llamó a estas personas que quieren insuflar un aparente sentimiento de nacionalidad y que lo único que hacen es arrastrar al pueblo dominicano y al pueblo haitiano a una confrontación que no nos va a beneficiar en nada, ni al pueblo dominicano ni al pueblo haitiano. Que viva Gregorio Luperón. Gracias. Gracias, profesor. Hacemos una pausa, luego otra interesante conversación. Juan de la Cruz, vicerrector docente UAS 2018-2022. Un humanista a la vicerrectoría docente.